Breve reseña del doctor. ¿Sí? Él es médico general, egresado de la Universidad Autónoma de Baja California. Es licenciado y doctorante en Educación Física y Deportes por la Escuela Superior de Educación Física. Cuenta con las siguientes certificaciones: soporte cardíaco avanzado de vida por la Asociación Americana del Corazón, es ISAC nivel 1, y vendaje neuromuscular. Cuenta con diplomado en nutrición deportiva por la Asociación Nacional de Nutrición Deportiva. Como experiencia profesional, es coordinador de deportes en la Dirección de Asuntos del Estado en Tecate, Baja California, médico adscrito en el Hospital Guzmán, director del Centro de Formación Gimnástica en el Auditorio Fausto Gutiérrez, aquí en la ciudad, presidente de la Federación Mexicana de Gimnasia, creador del proyecto Javier, Centro de Medicina y Nutrición del Deporte, y catedrático a nivel de licenciatura. Vamos a dejar con la plática la obesidad, pandemia del siglo XXI y su manejo multidisciplinario. Démosle la bienvenida al doctor Francisco Javier Méndez Álvarez. Jóvenes, buenos días. Pues primeramente es un honor estar aquí con ustedes en esta universidad, y más tocando un tema que es de vital importancia para ustedes en su carrera. Como ustedes saben, en estos momentos la obesidad es una preocupación no solamente en México, sino a nivel mundial. Y todo esto pues tiene una vertiente, es que los hábitos que hemos ido desarrollando a través del tiempo han ido cambiando conforme hemos evolucionado, y bien esto trae como consecuencia un gasto de energía cada vez menos. Y entonces por eso es tan importante que nosotros hagamos una reflexión y como futuros nutriólogos saber cómo debemos trabajar, qué es lo que no debemos de hacer y sobre todo cómo atender a esa población tan necesitada que en este momento ocupa de nuestro servicio. Y como dice el título, nuestro trabajo eminentemente tiene que ser multidisciplinario. Y entonces, en este sentido, nosotros vamos a ver que su definición del problema, vamos a ver cómo la obesidad es una enfermedad, es una entidad que es crónica, que es recurrente y que tiene una etiología muy compleja. Entonces, en este sentido, nosotros tenemos que estar preparados para poder atender esta terrible pandemia, que no solamente cuesta vida, sino cuesta una economía terriblemente martirizada en todo el mundo. Vamos a ver adelante cómo el manejo de esta pandemia se asemeja mucho a la pandemia que nosotros acabamos de atravesar por el COVID. El gasto económico mundial es muy semejante al que se ocupó durante la pandemia COVID-19, que gracias a Dios estamos terminando, pero que hoy amenaza a nuestra economía tanto nacional como a nivel mundial. Y bien, aquí vamos a ver cómo en la definición, vamos a ver cómo hay una alteración en el equilibrio de la energía que nosotros consumimos a través de nuestros alimentos y el gasto energético que vamos realizando día con día. Aquí va a haber una acumulación anormal de esta energía. ¿En qué forma? Pues en forma de grasa. Y esta grasa va a terminar siendo perjudicial para nuestra salud. Por otro lado, vamos a ver cómo nos afecta. Sabemos que va a producir este exceso de energía en grasa y va a tener su traducción en el desarrollo de enfermedades crónicas degenerativas, o hoy llamadas no transmisibles, tales como la diabetes mellitus, la hipertensión y las enfermedades cardiovasculares
además del cáncer. Pero además hay algo que los autores no manejan en este momento, que es el desgaste económico a nivel mundial. Y como lo dijimos en un principio, va a tener repercusiones que son sociales y va a afectar a todos los grupos económicos. Muy bien, ¿cómo se desarrolla? Vamos a ver que se va a desarrollar a partir de factores genéticos, sociales y conductuales. Asimismo, involucra a procesos moleculares y celulares. Aquí vemos en esta gráfica cómo el manejo de la energía debiera tener un equilibrio, pero cuando nosotros tenemos un consumo alto en energía, pues vamos a tener una ganancia de peso. Y por el contrario, cuando nosotros tenemos un aporte energético bajo, pues tenemos no se acumula esa energía. Entonces, lo ideal es tratar de que este equilibrio se mantenga en un balance. ¿Cómo se va a desarrollar este problema? Bueno, sabemos que todos los factores que intervienen aquí se van a ver influenciados desde lo individual hasta lo social. Y aquí vamos a ver en esta gráfica cómo nos afecta desde el nivel individual hasta el nivel como sociedad. Y entonces, a nivel individual, ¿qué tenemos? Sabemos que hoy en día, pues el sedentarismo es un gran problema, que a medida que ha progresado nuestra sociedad, es menor el gasto energético. Usamos un celular, un elevador, nos preocupamos menos, el carro automático, el control remoto. Cada día el gasto energético tiende a ser mejor y amenaza con ser peor. Hoy, hasta para marcar nuestro teléfono le podemos gritar al teléfono, ¿no? Prende la música, enciende la música, cambia esto. Ya no me molesto absolutamente. Me siento en el sillón y absolutamente. Y en lo personal, el consumo de alimentos con una alta densidad energética. Sabemos que hay un etiquetado de productos y que entre más etiquetas tiene un producto, sabemos que es más dañino para la salud. Entonces nosotros tenemos que enseñarle a nuestros pacientes cómo identificar estos alimentos que no son más que perjudiciales para la salud. Otra cosa, ¿cuáles son los pasatiempos que tenemos nosotros hoy en día? Instagram, Facebook. Antes, cuando estábamos niños, los que tenemos una generación ya casi por concluir, pues jugábamos desde los encantados, bote pateado, burro castigado, y todo eso era un consumo altísimo de energía. Y hoy, ¿a qué juegan? A mandarse mensajitos por el celular, ¿no? Están acostados y desde ahí no me muevo. Pero eso sí, tengo el bote de palomitas, de papas y la soda de 2 litros, que no me falte. Entonces, todo esto nos tiene que poner a reflexionar qué es lo que estamos haciendo, qué tipo de alimentos. Y lo vamos a ver en todas las universidades. Aunque esta facultad sea de nutrición, ¿verdad? Vemos la cantidad de productos que les venden en cafetería con un alto contenido de densidad energética. Entonces es una contradicción que tengamos una facultad de nutrición con una venta de alimentos chatarra excesiva. Y no es particular de esta universidad, es en todo el país y en todo el universo. Michelle Obama, cuando estuvo como vicepresidenta o como primera dama en Estados Unidos, ella mandó quitar todas las máquinas de todas las escuelas de Estados Unidos, ¿verdad? Pero de todas maneras, pues se llevan sus empaques ahí en sus maletas. Y la mamá, que también trabaja, pues le avienta el paquete de papitas, el jugo ya prefabricado, todo. O sea, en realidad es una falta de educación y de información al respecto de nuestra nutrición adecuada. Entonces, además, ¿qué tipo de ejercicio
de actividad física tienen. Las universidades en Estados Unidos es obligatoria la actividad física. Y aquí es obligatorio por estar sentados ahí en el jardín o en la cafetería. Entonces no hay actividad física. Por lo tanto, se sigue condensando la energía que consumimos. A nivel de instituciones, las políticas institucionales, ¿cómo nos afectan? ¿Qué tipo de alimentos se cultivan? ¿Cómo se cultivan? La política en cuanto a la importación de alimentos transgénicos. Existen compromisos a nivel internacional que hoy en día México está peleando por la importación de alimentos transgénicos, que lo tiene prohibido el país como una ley. Sin embargo, los compromisos internacionales ahorita tienen amenazado a nuestro país. ¿Y qué quieren? Que consumamos el maíz transgénico, que es totalmente nocivo para la salud y que puede provocar cáncer. Entonces, vean cómo hasta a nivel de organizaciones e instituciones nos afecta en el sentido de la sobrepeso o obesidad. Ahora, en las comunidades, la cultura, salud, educación, ¿qué es lo que vemos en los medios de desinformación social? Dice el presidente, ¿no? Porque ya no son medios de información, son medios de control social. Consume papitas, consume soda. ¿A qué no te puedes comer solo una? A la chispa de la vida. El que se come este cereal se va a poner como Pancho Pantera, etcétera. Cosas que hoy están prohibidas, pero siguen amenazando a nuestra sociedad día con día. Finalmente, ¿cómo afecta los cambios sociales? Decía yo en un principio, hoy tenemos elevadores, tenemos pasillos, andamiajes en los aeropuertos, todo con la intensidad y con la intencionalidad de que gastemos menos energía. Antes, si cargabas una maleta y la ibas arrastrándolo por el aeropuerto, pues tenés que subirte al avión todo sudado. Pero hoy subes el elevador, escaleras eléctricas, pasillo que te desplaza cada vez menos. Y hay una globalización internacional acerca de estas normas, ¿verdad? Para que cada vez consumamos más alimentos chatarra y tengamos un gasto de energía mucho menor. Bien, ahora vamos a ver cómo nos afecta en cuanto a la prevalencia. Eso es ante una. A ver, muy bien. Aquí, en cuanto a la prevalencia, nosotros vamos a ver qué es este dato. Sabemos que es el número de casos que se da de una enfermedad en una población determinada. Bien, si observamos en esta gráfica, vamos a ver cómo en los niños, en el mundo, cómo se ha incrementado este problema. 410 millones de niños en el mundo tienen sobrepeso en este momento. 40% de la población mundial tiene sobrepeso. El 15% de las mujeres tiene obesidad y el 11% de los varones afectados por esta misma enfermedad. Pero vamos a ver cómo se ha comportado a lo largo del tiempo. Para 1980, fíjense bien en esta gráfica, había 147 millones de obesos en el mundo. Para 2008, 507 millones. Prácticamente 4 veces esta cantidad. Y vamos a ver cuál es la distribución. Vemos cómo afecta a Norteamérica, a nuestro país, México, Alaska, cómo afecta a Asia, África y poco menos al sur de Latinoamérica. Pero alarmante, ahora vean esto, cómo se ha incrementado. Para 2023 prácticamente toda Norteamérica, América del Sur
Asia, que lleva el primer lugar, algunos países de África y Australia. O sea, cada día se ha extendido más. Y lo podemos ver porque hoy tenemos 650 millones de adultos y 379 millones de adolescentes con obesidad. Y entonces, si lo comparamos con los datos iniciales de 147 millones al 1980, hace 43 años, vemos hoy alarmante el crecimiento y más lo que viene por delante, ¿no? Y sobre todo cómo va afectando a nuestros niños. En esta gráfica podemos ver a nuestro país, a México, ya en el número 12 junto con Estados Unidos, con una prevalencia del 36%. ¿Qué me dice esto? Que de cada 100 personas tengo yo 36 obesos. Y vamos a ver en el mundo cómo está distribuido. Vemos esta gráfica y vemos la prevalencia de México con Estados Unidos de 36%. Ahora, la proporción de personas con sobrepeso en Estados Unidos, hoy en día pesa el estadounidense 26 libras más de lo que pesaba en 1950. Para nuestro país, desafortunadamente, no hay estadísticas, pero si vemos las películas clásicas, podemos ver ahí en la tapa del rock and roll, por ejemplo, cómo se vestían con sus suéteres ajustados y se veía delgada la persona, ¿no? Los cuerpazos de las actrices hablan mucho de cómo se comportaba su alimentación. Y hoy en día, ¿qué pasa con esto? Todo el mundo con ropa floja, parecen batas. ¿Para qué? Para disimular la obesidad. Cada día la talla más grande es la que luce más, ¿verdad? Y entre ellos invitamos a los raperos que se visten de esta manera, ¿verdad? ¿Para qué? Para disimular lo que no tienen ninguna, a veces hasta amorfos físicamente son. En esta gráfica podemos nosotros ver cómo se maneja, cómo se comporta la obesidad de acuerdo a la edad. Vamos a ver que de 5 a 11 años hay una prevalencia del 33.2%, mientras que de 12 a 19 años aumenta ya a la normal de 36.3%, que es la general en la que tenemos a nivel mundial. Pero miren, para nuestro país, lo alarmante de nuestros jóvenes profesionistas futuros de este país. 72.5% de los jóvenes en edad universitaria tienen obesidad. Eso quiere decir que 72 de cada 100. Imagínense, vamos caminando por la calle y de cada 10 personas que me encuentre, 7 van a tener obesidad central. Y lo pueden ver con solo voltear a verles la panza. Y dicen los jóvenes, ay no, es que es mi panza chelera, ¿no? Pues sí, pero es la panza chelera que te va a llevar a la diabetes, que te va a llevar a la hipertensión, y tarde o temprano vas a terminar con problemas cardiovasculares. Ahora, antes decíamos, la gente del campo es gente sana. Pero hoy en día, el campesino, el albañil y el catedrático de la UABC, de aquí, de todos lados, tiene problemas de sobrepeso, obesidad. O sea, quiere decir que ya afecta a todos los niveles y a todas las zonas, tanto rural, suburbana y la zona urbana. La única diferencia pues es la clase de ropa que usamos. La zona urbana pues más high class, la clase media pues la rapera, disimulada, y la clase baja pues como puede, porque no tiene otro recurso. Detrás del mandil está la panza. ¿Cómo evoluciona? Aquí podemos ver en esta gráfica cómo Estados Unidos, una prevalencia de 40% al 2016, sabemos que hoy es de 36%, pero vean a México,
Chile y México, ¿cómo le siguen? En los primeros 3 lugares. O sea, quiere decir que los latinos nos estamos poniendo más gordos día con día. Otra gráfica, aquí vemos cómo afecta a los adolescentes, en donde 24.7 tienen sobrepeso, y en este porcentaje 18% son mujeres, 26 son mujeres y 23% son hombres. Pero en el rango de obesidad, vamos a ver cómo se invierte. Aquí los jóvenes hombres tienen mayor índice de obesidad. Lo alarmante, y que nos manda un gran mensaje aquí para Baja California, la zona Pacífico Centro tiene una prevalencia de 24.1% y somos el primer lugar en obesidad en todo el país. ¿Qué complicaciones y qué comorbilidades vamos a tener aquí relacionadas? Pues vamos a ver que se va a desarrollar resistencia a la insulina, diabetes tipo 2, hipertensión, trastornos hepáticos, enfermedades cardiovasculares, problemas para la ventilación, infarto, cáncer y la muerte. Aquí tengo yo algo que comentar que siempre lo menciono con mis alumnos. La obesidad en sí va a causar que haya un problema inflamatorio generalizado de todo nuestro cuerpo. Todas nuestras células, desde la piel hasta el corazón, se van a inflamar, produciéndonos artritis, periostitis, los dolores por las articulaciones que están cargando todavía tantísimo peso. Una importante señalamiento que debemos hacer es el depósito de colesterol en las arterias, causando hipertensión y muerte súbita. Estamos viendo muchos casos de muerte súbita en personas muy jóvenes. Si a esto le sumamos el estrés al que son sometidos, pues doble causa para tener riesgo de mortalidad. Un problema más, la ventilación. A medida que engordamos, el sobrepeso nos causa sedación. ¿Por qué? Porque tenemos dificultad para la ventilación. Nos quedamos dormidos, dejamos de respirar y nuestro cerebro empieza a sufrir. Y nos podemos quedar sedados a tal grado que cause la muerte. Tengo yo una experiencia, mala experiencia, un par de gemelos que tenían de mis vecinos, los dos con gran obesidad mórbida, y los dos murieron sentaditos en su cuarto a causa de la obesidad. O sea, no causa dolor, es una muerte tranquila, sedada, pero pues qué tristeza que nunca quisieron modificar sus hábitos y que a una edad temprana de 30 a 35 años hayan fallecido. Pero no es el único caso, hay muchos. A nivel sexual, todo lo que se traduce en hipogonadismo, incapacidad hasta para la fertilización en las parejas. Hay parejas que son tan obesas que ni siquiera pueden tener relaciones. Entonces, imagínense, todo esto que causa nos debe de alarmar. Muy bien, entre otros factores de riesgo, vamos a nosotros a ver cómo medimos y cómo le hacemos. Sabemos que para hacer diagnóstico usamos nosotros el IMC, el índice de masa corporal. Cuando el índice de masa corporal es muy bajo, nos causa desnutrición y riesgo de muerte. ¿Por qué? Porque va a haber inmunodebilidad. Y cuando el IMC es alto, pues también estamos en el otro extremo. O sea, ambos extremos del IMC nos pueden poner en riesgo de muerte. Sabemos que estos factores de riesgo afectan a todos los sexos y a todos los estratos socioeconómicos. Miren esta gráfica.
se puede. Pero miren, el factor de riesgo por obesidad, decíamos que Asia es el país, el continente más afectado. Bueno, la primera causa de muerte aquí en Asia es la obesidad, por detrás de la presión alta y de la diabetes. O sea, esto quiere decir que mata más la obesidad y el sedentarismo que la propia diabetes o la hipertensión. Entonces, hay una frase por ahí que dice: mata más el sedentarismo que las propias enfermedades crónicas. ¿Qué impacto económico tiene a futuro para nuestro mundo? Se calcula que para el año 2035 va a superar el gasto económico los 4 trillones de dólares para este momento. En un estudio, aquí podemos ver que se calcula que para 2025 va a alcanzar 4.32 trillones. Y les comentaba yo que durante la pandemia se hizo un gasto universal para atender la pandemia del 3% del PIB mundial. A nivel nacional, en nuestro país, una persona con obesidad le cuesta 30% del presupuesto anual al Estado para atender estos problemas. ¿Qué significa? México tiene un presupuesto anual de 7 billones de pesos. Eso significa que 2.1 billones se va para atender pacientes con obesidad y sobrepeso. ¿Qué pasaría si nosotros ese dinero se invirtiera pues, en universidades, en escuelas de nutrición, de medicina, de psicología? Hay una gran cantidad de gente que no estudia. ¿Por qué no estudia? Porque le dicen que no pasó el examen. A muchos de ustedes les dijeron que no habían pasado el examen en la universidad, en la UAS, y es mentira. No es que no hayan pasado el examen, lo que pasa es que no hay cupo. Entonces, si hubiera cupo, habría más universidades públicas. Y el gasto social que metemos en este rubro, pues se podría meter en educación. Si este dinero lo dividiéramos entre las consultas, entre el médico, el nutriólogo, el psicólogo, el entrenador físico, con cédula profesional, porque hay muchos aficionados que presumen ser entrenadores o nutriólogos que no lo son. Y entonces vemos aquí como el gasto energético. Bien, ¿cómo vamos a abordar este tema en cuanto a nosotros, en cuanto a la nutrición? Sabemos que nuestra célula es la que procesa todo el alimento que nosotros recibimos y que nuestras membranas tienen una doble capa fosfolipídica. Bien, en esta zona vamos a producir nosotros las llamadas adiposinas. Estas adiposinas, algunas son benéficas para nuestro funcionamiento, pero algunas otras son nocivas. Aquí vemos, por ejemplo, la resistina. Esta resistina nos va a desarrollar tarde o temprano resistencia para la insulina y propensión a la diabetes. Y entonces empezamos con manchas en el cuello, manchas en las axilas, manchas en el abdomen, que se llama acantosis nigricans. Y decimos, no, es que me asolé. No es cierto, amigo, ya traes ahí la marca. Ahí traes el estigma de la diabetes. Y te está avisando, porque te avisa preventivamente, pero nosotros lo disimulamos. Decimos, no es acantosis, es que me asolé. El doctor está equivocado. Mi panza es normal. Y, como les decía, otras adiposinas pues van a causar inflamación a nivel articular, a nivel de músculos, a nivel de arterias, y provocando lesiones en el endotelio tisular de las arterias. Bien, ¿cómo hacemos diagnóstico? Sabemos que la obesidad para ustedes no es un desconocido. ¿Cómo se clasifica? Obesidad central, con una pancita muy parecida a esta que estamos viendo. La obesidad periférica, que también tiene forma de pera, y vamos a ver que lo importante es ver cómo, a qué edad estamos diagnosticando ya esto,
como decíamos, hoy en día los jóvenes de 20 años ya tienen estas condiciones. ¿Cómo hacemos diagnóstico? Bueno, pues ya lo sabemos que a través del IMC, en población con sobrepeso, pero que este sistema no funciona para deportistas o personas que tienen una masa muscular elevada. Entonces, ahí tenemos que recurrir a una antropometría completa, o mínimo a la toma de 5 o 6 pliegues para que sea una verdadera evaluación diagnóstica, ¿verdad? Y poder decir, y sabemos nosotros que por el IMC, pues aquí están los estándares para ustedes que ya son conocidos. Un IMC menor de 19, sabemos que es bajo peso. 19-24, normopeso. De 25-29, sobrepeso. 30-39, obesidad. Y 40 y más, obesidad mórbida. Y aquí, pues, el nutriólogo juega un papel importante, porque tenemos nosotros que recomendar no solamente la pérdida de peso en sí. ¿Por qué? Porque tenemos el riesgo de lesionar a nuestro paciente. Tenemos que atenderlo de manera, lo decíamos, multidisciplinaria. El trabajo debe ser entre médico, nutriólogo, licenciado en actividad física, entrenador. Por favor, yo veo a lo largo de mi experiencia de más de 12 años dando clases en las universidades de nutrición, veo con tristeza que hay muchos nutriólogos que estudian para ser entrenadores. Veo a muchos licenciados en actividad física pretendiendo ser nutriólogos. Pero lo desquiciante es ver aficionados a la nutrición y al deporte, y que son los más exitosos económicamente para su indignación, y que no se ve qué estén haciendo. Y me refiero a toda la población que estudia nutrición, deportes, porque hasta van a entrenar con ellos. Entonces yo le pregunto a mis odontólogos, a ver, ¿se atenderían con un mecánico una extracción dental? ¿Verdad que no? Entonces, ¿cómo es posible que permitan que un aficionado, porque tiene un cuerpo bonito, les diga cómo entrenar? ¿Saben lo que sabe de anatomía ese sujeto? Nada. De fisiología, nada. De bioquímica, nada. Y ustedes tienen que cursar todas esas materias para ser nutriólogos, pero no son entrenadores. Aunque sepan mucho de nutrición, van a carecer de saber de la fisiología del deporte, de los procesos energéticos que realmente ocupa el deporte. Entonces deberíamos de abstenernos y de aplicarnos a nuestra área. Si me gusta la nutrición, pues adelante, la nutrición clínica, la nutrición deportiva, en su caso, pero no es entrenador deportivo. O sea, que quede claro esto para que, sin ofender a nadie, no lo debemos hacer. Y miren, aquí tenemos algo que no debe de hacer el nutriólogo. Ante un problema de obesidad, miren nada más cómo queda un sujeto cuando lo bajamos solamente de peso y cuando lo bajamos bruscamente. Aquí tenemos que tener cuidado porque este daño es irreversible. Un joven, 20 años, con esta destrucción de tejido, ocupa cirugía. Finalmente, aunque mejore todas sus condiciones, va a terminar en cirugía. Por otro lado, sabemos y recordar el equilibrio que tenemos que hacer entre el consumo y nuestro gasto energético, que tenemos que seguir las leyes de la nutrición, como ya lo sabemos, completa, balanceada, variada, inocua y suficiente. Y que tenemos que hacer ejercicio cardiovascular para evitar esas complicaciones que ya tenemos. Ahora, dijimos que ustedes no son entrenadores, pero tienen que saber cómo hacer una recomendación de ejercicio. Y para esto, nosotros tenemos que usar la fórmula de la frecuencia cardíaca máxima. Tengo un paciente que tiene obesidad y acaba de sufrir un infarto. Y es mi responsabilidad porque viene a mí, me lo mandan a mí como nutriólogo. ¿Qué hago con él? Bueno, lo primero que tengo que hacer es fortalecer su corazón. Y para fortalecer el corazón hay que aprender a caminar con una frecuencia cardíaca al 50% de mi frecuencia cardíaca máxima.
Y tengo que tener en cuenta que el único mecanismo para oxidar grasa es el ejercicio aeróbico. Ninguna dieta les va a dar una pérdida de grasa si ustedes no ponen al paciente a hacer ejercicio aeróbico. Y este ejercicio debe estar entre la frecuencia cardíaca de 60 a 70%. Y para aquellos que vemos en consulta que quieren mejorar su masa muscular y que ya tienen experiencia deportiva, bueno, pues vemos que su frecuencia cardíaca puede trabajarse entre el 70 y el 90%. Y hay muchos métodos para bajar. Pero pues este ya es trabajo del especialista, y si lo queremos hacer nosotros de la mano de él, pues ahí hay mucho que aprender. Aquí vemos los beneficios de caminar, y contrarios a todo lo que hablamos del sedentarismo, ¿verdad? Pues se liberan líquidos, se disminuyen los niveles de colesterol, mejora la circulación, fortalece la piel para mejorar la celulitis, la flacidez, aumenta el rendimiento físico y reduce el nivel de estrés. Por otro lado, fortalece tus músculos, sabes que las venas van a trabajar mejor, no va a haber éstasis sanguínea, elimina grasa, se pone de buen humor la persona, disminuye el riesgo de hipertensión, ayuda a fortalecer el sistema inmunológico y finalmente provoca un sentimiento de beneficio. Ahora, decíamos, yo no sé cómo se trabaja esto de la frecuencia cardíaca, pues aquí vemos una gráfica. Sacamos nosotros con una fórmula que es muy fácil, de 220 menos la edad del paciente, eso nos da la frecuencia cardíaca máxima. Y entonces, voy a poner un ejemplo aquí, un paciente que tiene 55 años, tiene que trabajar con una frecuencia cardíaca de 97. ¿Cuál es la frecuencia normal? De 60 a 100. Esta frecuencia nunca va a matar a un paciente, puesto que es frecuencia cardíaca normal. Entonces yo lo pongo a caminar en esta frecuencia entre 60 y 100 y va a mejorar. Y va a disminuir su porcentaje de grasa. Pero si ahora lo que yo quiero es mejorar y perder masa grasa, pues debo trabajar en esta frecuencia de 60 a 69%. ¿Cuánto es el tiempo? Mínimo 3 semanas para fortalecer a un sujeto, y de 3 semanas a 6 para que empiece a reducir su porcentaje de grasa. Aquí lo difícil es convencer al paciente de que debe de hacer actividad física y que no debe claudicar. Si yo estoy en riesgo, pues el nutriólogo me tiene que hacer conciencia de cuál es el verdadero riesgo. ¿Qué riesgo tengo de un infarto contra la flojera de hacer el cardio? Y no basta hacerle una dieta hipocalórica. La dieta va a ayudar en un 70%. ¿Y el 30% restante qué va a pasar? Los tejidos flácidos. También recordar que no todos somos atletas. Entonces tenemos que ser tratados de manera individualizada. Y aquí, en cuanto a la medicina, pues sabemos que el médico nos va a dar el tratamiento de todas las comorbilidades que se asocian con la obesidad. El manejo medicamentoso, tanto en la glicemia, colesterol, triglicéridos, etcétera, ¿verdad? Y el suministro de medicamentos que van a ser inhibidores del apetito. Ahí están algunos, pero sabemos que tienen mucha consecuencia su uso, y si no sabemos manejarlo, pues el paciente lo va a abandonar y no nos va a poder recomendar. En cuanto a la obesidad mórbida, bueno, sabemos que existe el tratamiento quirúrgico, pero también el nutriólogo tiene aquí una gran responsabilidad, porque muchos grupos médicos que por ahí andan operando seducen al nutriólogo para que dé el aval para que el paciente pueda operarse, porque se requiere un aval del nutriólogo. Pero nunca le hacen conciencia que el paciente debe tener atención nutricional de por vida. Y entonces el paciente, después de un año de haber gastado $30,000, pues lo ven que regresa con obesidad, sin dinero,
y a la consulta del nutriólogo, que ahora quiere que le resuelva el problema. ¿Quién tuvo la culpa? Ambos. Porque el médico se echó $30,000 a la bolsa y el nutriólogo $100 por su valoración. Mientras que el paciente hubiera sido convencido que tenía que tener consulta permanente mensual durante los próximos 5 años de su vida, otro cantar hubiera sido: aseguro mi consulta y el bienestar del paciente. Entonces vemos aquí algunos procedimientos y la ayuda psicológica, importantísima. Nosotros tenemos que saber que el paciente debe reconocer su enfermedad, que debe aprender a manejar el estrés y la angustia que le causa este problema, aunque no lo exprese. Tiene que saber que debe de reforzar su identidad y la autoaceptación de que necesita ayuda. La prevención, pues esencialmente en los grupos más vulnerables, sabemos que hoy en día pues es el grupo infantil y el adolescente. Y la conciencia sobre todo en nuestros jóvenes universitarios, que somos el futuro de esta nación. Y bien, pues con esto quisiera terminar esta conversación, esta rica plática con ustedes, haciendo hincapié en que tenemos que aprender a trabajar en equipo y pues con esta definición que personas comunes logramos cosas increíbles cuando aprendemos a trabajar en pos de una meta común. Sacrificar las metas personales, ¿para qué? Para tener grandes logros a nivel general. Y entonces sabemos que el trabajo en equipo nos debe ayudar a prevenir las enfermedades crónico-degenerativas y que tenemos que trabajar de la mano con un médico, con un entrenador físico certificado, con una cédula profesional, no con aficionados, por más amigos que sean míos, y bueno, sabemos que esto nos garantiza el éxito o el fracaso total. Aquí unos ejemplos nada más para ver cómo se puede lograr. Miren cómo cambia la vida de una persona. Un adolescente de 18 años con un buen programa de ejercicio físico, una nutrición excelente, no le causamos ningún daño, ¿no? Y muchos sujetos pues acuden a nosotros como nutriólogos para lograr objetivos de otro tipo, pero tenemos que estar preparados nosotros en ese tema. Entonces, pues muchas gracias por su atención a todos.